Audio Jungle. Su nombre viene del griego. Brachion igual brazo y sauros igual lagarto. Al Brachiosaurus es un saurópodo y se sabe que vivió en África y Norteamérica hace aproximadamente 145 millones de años, en lo que fue el final del período Jurásico. Los puedes reconocer si observas con cuidado, ya que lo que los hace diferentes a otros saurópodos es que sus patas de adelante eran más largas que sus patas de atrás, de ahí que se llame brachiosaurio, por sus brazos largos. Se dice que guardan ciertas similitudes con las jirafas modernas, por la característica de las extremidades y además porque ambos tienen un cuello largo. Su largo cuello era utilizado para alimentarse alcanzando las copas de los árboles, y como curiosidad y rareza en este tipo de dinosaurios, el primer dedo de sus patas tanto de adelante como de atrás tenían garras. Se ha estimado que podía llegar a pesar hasta las 60 toneladas y que podía llegar a los 25 metros de largo. Sus dientes estaban constituidos en forma de espátula, es decir, eran planos y más delgados al llegar a la punta. También tenía una nariz muy grande con orificios particularmente abiertos que se encontraban en la parte de arriba de su cabeza. Esto ha llevado a muchos científicos a pensar que tenían un excelente sentido del olfato, incluso su enorme nariz llevó a pensar que la utilizaba para bucear y que más bien el Brachiosaurus vivía en el agua. Sin embargo, esto no ha sido comprobado y las teorías apuntan a que no hubiera podido soportar la presión del agua si se hubiera sumergido. Se cree que el Brachiosaurus, tal como otros miembros de su familia, tenía el cerebro pequeño, sobre todo considerando el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, en estudios posteriores se ha demostrado que el tamaño del cerebro no estaba relacionado con la inteligencia, e incluso se ha especulado que pudiera tener estructuras que funcionaban como un segundo cerebro o que ayudaban a las funciones e inteligencia de estos dinosaurios. Además de todo, por su gran tamaño, no tenían mucho que temer puesto que sus principales depredadores, los Allosaurus, eran mucho más pequeños que ellos. Además, los Brachiosaurus se movían en manadas, lo que los hacía todavía más difíciles de cazar. Elmer S. Riggs descubrió al primer Brachiosaurus en 1900, muy temprano, tomando en cuenta que hay dinosaurios que se descubrieron en los últimos 50 años. Estos primeros restos de dinosaurios se encontraron en Colorado, Estados Unidos. Años después, Werner Genensch encontró una gran cantidad de huesos en Tanzania. Estos fueron los primeros restos de dinosaurios encontrados en África. Estos restos fueron llevados a Alemania y con ellos se reconstruyó al primer Brachiosaurus completo. Estos restos son considerados el esqueleto de dinosaurio más grande conocido y sobre todo el más completo. Lo más interesante que se pudo recuperar, y que lo diferencia de cualquier otro dinosaurio, es que se recuperaron huesos de la espalda, costillas, fémur y vértebras, por lo que fue posible estimar su tamaño con mucha exactitud. Hay muchas teorías acerca de la forma en que el Brachiosaurus se alimentaba. Todavía no se han puesto de acuerdo si los brachiosaurios fueron de sangre caliente o de sangre fría. En caso de que hubieran sido de sangre caliente, la cantidad de alimento que necesitarían día a día para mantener su temperatura y tener energía para moverse, era comer muchos kilos de comida diario. Los Brachiosaurus se alimentaban de ramas altas de los árboles. Era para ellos una ventaja grande comer follaje de esta forma porque no encontraban muchos competidores. Se dice que eran tan grandes que incluso no necesitaban levantar tanto su cuello, sino que solo al estirarlo un poco podían tener acceso a follaje que muchos otros no podían alcanzar. Se cree que se alimentaban únicamente de hojas y ramas, que estaban 5 metros arriba del suelo y que llegaba a comer hasta 400 kilogramos de hojas al día. Lo que hace especial al Brachiosaurus era su enorme nariz, es decir, las enormes aberturas en su cráneo a través de las cuales respiraba y percibía todo tipo de aromas finos.
Estas aberturas no están al frente como en la mayoría de los dinosaurios, sino en la parte de arriba de su cabeza, en lo más alto. En un principio se supuso que por su posición en el cuerpo, su nariz funcionaba como respirador y que por lo tanto tuvieron que vivir principalmente en el agua. Sin embargo, ahora que sabe que los Brachiosaurus vivían enteramente en la tierra. Otra teoría mucho más nueva es que además de ayudarles a tener un mejor olfato, también les ayudaba a escuchar mucho mejor porque su nariz funcionaba como una especie de caja de resonancia. En cuanto a la primera teoría, se demostró que además de la presión del agua, la forma de sus extremidades era estrechas, y que no hubieran podido funcionar de manera eficiente en el agua, para nadar y para moverse con facilidad. Los Brachiosaurus son unos dinosaurios muy conocidos, sobre todo por la forma de su nariz, y por su gran tamaño, así que usualmente son retratados en películas, juguetes y programas de televisión. Los más importantes son en Parque Jurásico y sus secuelas y en el famoso documental Caminando con dinosaurios. Además hay que agregar que un asteroide fue llamado con su nombre. Bueno amigos, hasta aquí el video, no olviden dar like y suscribirse.